emisión de Desde Buena Mañana, donde también vamos a hablar sobre el mercado laboral costarricense, el café que nos vamos a tomar con don Jaime Morales. Él es asesor legal de la Cámara de Comercio de Costa Rica, porque también se ha estado presentando información. La Cámara de Comercio, de hecho, tuvo un foro especializado en materia laboral, y la idea era poner sobre la mesa principales desafíos que se enfrentan a nivel de nuestro país y buscar, igualmente creo que va muy ligado a la entrevista que teníamos anteriormente con don Sergio de la Cámara de Industrias, competitividad, la seguridad para todos los mismos trabajadores desde el área en la que estén. Tenemos ya a nuestro entrevistado, don Jaime Morales, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y espero que estén muy bien todos. Bueno, gracias. Poner sobre la mesa también este tema es importante y viéndolo más allá de lo que representa, pues a nivel macro o a nivel mayor, ¿verdad? También ponerlo en cada una de las personas que en este momento o tienen un trabajo pues apenas estable o que requieren de ser parte de esa fuerza laboral. ¿Qué encontraron ustedes con este foro? Lo que buscamos con este foro, nuestro objetivo con el foro era generar un espacio de discusión, principalmente un espacio de discusión donde se hablaran de los principales desafíos que tiene el mercado laboral en Costa Rica, que tenía que ver con la flexibilización de las estructuras de trabajo, con la necesidad de actualizar la normativa laboral, con hablar sobre las barreras también que se enfrentan las personas que se encuentran en la informalidad, tanto asalariados como no asalariados o trabajadores independientes, para transicionar justamente a la formalidad en el empleo, y también para repensar un poco y hablar sobre cuáles son los cambios que deben de darse dentro de la Dirección Nacional de Inspección para que su enfoque no sea tanto reactivo y sancionatorio, sino que más bien sea un elemento más, un actor más en fomentar la transición de la informalidad hacia la formalidad. Uh-huh. Don Jaime, buenos días. Y justamente quisiera que nos comparta cuáles son esas principales barreras que encontraron. Es un tema que creo tenemos en discusión como país ya mucho tiempo, de lo que le resta el tema de la informalidad al desarrollo empresarial y productivo de nuestro país, y quisiera saber si se mantienen o si hemos por lo menos avanzado en algunos aspectos con respecto a esa incorporación al mercado formal. Correcto, sí, bueno, han habido ciertos avances, eso es importante, y es importante también destacar que la normativa laboral actual, desde su momento de concepción en los 40s, y obviamente también ciertas reformas que se han venido dando durante los últimos 70 años, pues han venido a reforzar la idea de que en donde hay que concentrarse es en el trabajador. Es una normativa muy enfocada hacia la protección del trabajador, lo cual es positivo, lo cual es siempre positivo. Sin embargo, esa manera en cómo fue concebida la legislación en su momento obedecía a un mundo muy distinto, a una Costa Rica muy distinta, a una Costa Rica donde los principales medios de producción se encontraban en el sector primario y secundario de la economía. En ese momento la producción agrícola y también la industria pues, eran los dos sectores más grandes de la economía y eran quienes producían la mayor cantidad de empleo. Sin embargo, desde alrededor de finales de los 80s, principios de los 90s, pues vemos un crecimiento exponencial del sector terciario, el sector de comercio y servicios, que lo ha convertido actualmente en el principal empleador de personas en el país. Entonces, hemos visto cómo esa transición, digamos, de dónde vienen los medios de producción, ha hecho o ha evidenciado que la normativa que regula el empleo pues no ha tenido esa misma actualización como sí lo ha hecho el mercado laboral en Costa Rica. Y es justamente ese el enfoque, identificar cómo esa transición hacia una economía un poco más basada en comercio y servicios necesita una legislación que justamente responda a esa actualización.
Entre los principales retos que encontramos o de los que discutimos en el foro estaban, por ejemplo, la discusión sobre jornadas excepcionales y jornadas laborales, que eso hemos conversado de que requiere una actualización, no solo en cuanto a jornadas 4x3, que obviamente es uno de los pasos que consideramos en los que se tiene que avanzar, pero es un ejemplo solamente. Cuando hablamos de jornadas, no estamos hablando solamente de jornadas 4x3, sino que estamos hablando de jornadas anualizadas, de jornadas que contemplen la modalidad de teletrabajo de una manera un poco más amplia. Jornadas que obedezcan justamente a las necesidades de demanda que se tienen, por ejemplo, los patrones de consumo del país. No es lo mismo el volumen de empleo que se tiene en diciembre, por ejemplo, en el sector comercio, que el que se tiene en febrero. Entonces necesitamos legislación laboral que permita hacer, o que permita más bien como suplir esos espacios sin necesidad de incurrir en costos extra como horas extra o algún tipo como de esfuerzo extraordinario por parte del comercio o del sector productivo que haga que entonces se convierta en algo más caro poder operar y poder atender a ciclos, digamos, de demanda que son naturales ya en este momento del contexto económico de Costa Rica. Uh-huh. Bueno, ahora también, pues como se lo consultábamos a don Sergio de la Cámara de Industrias, ¿qué hacer con esta información? Porque yo creo que al final y al cabo, desde las cámaras, desde las distintas organizaciones donde se analizan estos temas, ¿se pueden poner sobre la mesa y trabajarlo en conjunto con el gobierno? Correcto, es necesario, es absolutamente necesario que tanto sector privado como sector público como gobierno nos pongamos de acuerdo. Especialmente cuando vayamos a hablar de cosas como cargas sociales, por ejemplo. Los costos de las cargas sociales en este momento son excesivamente altos, principalmente para trabajadores independientes, quienes pueden llegar a pagar hasta el doble de los trabajadores asalariados. Al menos casi el doble de los trabajadores asalariados. Y no existe una razón pues fundamentada para eso. Si bien un trabajador independiente pues puede tener una generación de ingresos más progresiva que la de un asalariado, no tiene sentido de que su cotización al servicio, a la seguridad social y al sistema solidario pues sea mayor que la de un trabajador asalariado. También cuando hablamos de temas como cómo es que se tiene que actualizar la manera en cómo trabaja la Dirección Nacional de Inspección, que si bien somos conscientes de que la Dirección Nacional de Inspección opera con ciertas deficiencias en cuanto a sus capacidades técnicas y sus recursos, es necesario que primero se tengan más herramientas, pero que esas herramientas no sean solo con un enfoque sancionatorio, sino que sean con un enfoque que fomente la formalidad, que ayude a la transición de la informalidad a la formalidad. Principalmente cuando estamos hablando de que, por ejemplo, en trabajadores asalariados tenemos un 44% de informalidad y en trabajadores independientes tenemos cerca de un 90% de informalidad. Y esos fenómenos no se mejoran o no se resuelven simplemente pues esperando que se resuelven repensando la manera en que ellos trabajan. Bien, muchísimas gracias entonces también pues por ayudarnos a entender este tema, a ponerlo sobre la mesa y como lo señalamos siempre, que sea por el bien de cada una de las personas que están en la fuerza laboral. Gracias por acompañarnos, don Jaime. Gracias a ustedes, muy buen día. Jaime Morales es asesor legal de la Cámara de